Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Estamos acá en la casa del doctor Manuel Martínez, que gentilmente nos ha abierto las puertas de su hogar para hacerle esta entrevista que va dirigida a la asamblea de escuela. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a vos, Priscila, por sacar tu tiempo y venir a mi casa. Siempre sos bienvenida. Y un Gracias. placer tener a través de este medio la posibilidad de reconectarme, aunque siempre me he mantenido por ahí con los compañeros y compañeras de la Escuela de Psicología. Manuel, estuvimos hablando un poquito antes acerca de algo que en realidad creo que no ha quedado consignado en ningún documento de la historia de la escuela, que es ese momento en que Gerardo Rodríguez Echeverría llega de Europa con un doctorado y como director del Departamento de Ujú. Ciencias del Hombre, implementa un nuevo programa para la parapsicología, utilizando un método que se llamó autogestión pedagógica. Sí, es importante indicar que antes de que se implementara esta nueva modalidad, lo que había era una carrera de psicología que estaba adscrita al Departamento de Ciencias del Hombre, así llamado, donde estaba psicología, sociología y antropología. Los estudiantes de psicología lo que hacían fundamentalmente eran llevar cursos precisamente de antropología, sociología, algunos cursos de psicología, historia, y algunas otras temáticas, economía, etcétera, ¿verdad? Este, y de psicología lo que llevaban era lo que se ha conocido históricamente como procesos psicológicos básicos. Motivación, Memoria, atención, percepción, creo que por motivación. motivación, por ahí había también algún curso de personalidad, Ujú. etcétera, pero muy generales, ¿verdad? No habían cursos de psicodiagnóstico, de psicoterapia, de psicopatología o de psicología comunitaria o de psicología laboral, Social. organizacional o de psicología social, ¿verdad? Como tales. Cuando viene Gerardo, graduado de Europa con una formación de orientación anarquista, ¿verdad? Implementa un plan de estudios que pretendía replicar una educación de tipo justamente anarquista, donde el estudiante, la estudiante fuera la protagonista, el protagonista, de manera tal que asumiera eh, el principal rol eh, de su formación, de su educación. Este, y entonces, el papel del docente termina siendo secundario frente a un pretendido protagonismo de los estudiantes. Sí, bueno, el primer día de clases, llegamos, no estaba la profesora supuestamente, ¿verdad? Ana Teresa era casi tan joven como nosotros, este, y entonces, después de un largo silencio, alguien rompió el silencio y preguntó a viva voz de qué se trataba esto, que dónde estaba el docente, que qué responsabilidad, De la etcétera, escuela, sí, claro. de la escuela y toda la cuestión. E incluso fue subiendo de tono el enojo, el malestar, la frustración que sentíamos en ese momento. Este, y por ahí se descubrió que era justamente Ana Teresa la persona que cumplía ese rol, esa función, entre comillas, y ahí sí bien entre comillas, de docente, y entonces se dirigieron todo el enojo, todo el encono que en ese momento estaba sintiendo el grupo hacia Ana Teresa, ¿verdad? Que es una compañera tan
tan querida, este, pero que en ese momento le tocó jugar con eso. Bueno, este fue una especie de experimento, resultó interesante e importante, aunque la gestión pedagógica, tal y como se había establecido originalmente por parte del doctor Gerardo Rodríguez, rápidamente cayó en desuso por muchas razones, porque bueno, los profesores no estaban dispuestos a renunciar a sus cuotas de poder, a su lugar, a su posicionamiento como docentes, y los estudiantes tampoco estábamos dispuestos a tener un lugar protagónico para el cual no teníamos la formación, la educación ni la cultura para hacerlo. Y entonces no resultó. Sin embargo, yo pienso que no fue en vano. Creo que las experiencias que tuvimos grupalmente, individualmente, fueron muy enriquecedoras. En el personal, me acuerdo con mucha viveza, con mucha intensidad de esos momentos y de la soledad que nos embargaba estar huérfanos de autoridad. Creo que fue Mm. una gran lección. En ese momento se implementaron lo que se llamó recorridos, que era una organización bimestral de los cursos. Y recuerdo también que en ese momento el estudiantado estaba sumamente inconforme con esta modalidad, ya que no acababan de prender los motores de un curso cuando ya había que pasar al otro. Entonces, en ese momento, que fue cuando asumiste la presidencia de la Asociación de Estudiantes, hiciste una asamblea y el estudiantado expresó su voluntad de que los cursos fueran semestrales. ¿Es así? Sí, sí, había mucha inconformidad, porque cada 2 meses se daba un curso nuevo, ¿verdad? Ciertamente los cursos eran 2 veces por semana. De esa modalidad, lo que quedó fue el curso de teorías y sistemas, ¿verdad? Que sigue con el tema de las tradiciones principales de pensamiento psicológico, históricas y contemporáneas, que pienso yo que tal vez para un curso como Teorías y Sistemas, que es un curso introductorio de la psicología, podría estar bien, podría haber otras formas de abordarlo también, de hecho las hay. Bueno, esas son las que se ha escogido. Sin embargo, lo que es bueno para teoría de sistemas no necesariamente es bueno para el aprendizaje de terapia de familia, de terapia de adultos o de niños, o de los cursos de psicodiagnóstico, de psicopatología, o de los cursos de psicología social, comunitaria o laboral, ¿verdad? Etcétera. Y entonces, bueno, se hizo el planteamiento correspondiente junto con otros señalamientos de forma y contenido de ese plan de estudios y para sorpresa nuestra, de los representantes estudiantiles, fueron acogidas todas y cada una de las propuestas y modificaciones que habíamos propuesto en ese momento. Otra cosa que quedó, Manuel, por años fue el grupo T, lo que se llamó Training Group, que era un espacio de reunión una vez por semana de cada uno de los niveles, con una persona profesora coordinando, y era un espacio de contención psicológica en realidad para el estudiantado, que en realidad eso sí funcionó mucho. Ujú. Sí, digamos, de esta experiencia de la gestión, de la autogestión pedagógica, como se llamó, quizá lo que quedó fue el famoso grupo T. Por lo menos cuando yo fui profesor, siendo coordinador, Jaime Robert, ya los estudiantes, ya el profesor, la figura del profesor había desaparecido y los estudiantes, previo encuadre, se reunían y hacían y decidían cosas, hablaban mal de los profesores, se quejaban, hacían propuestas, etcétera. Y eso se mantuvo para teorías y sistemas.
específicamente en ese espacio de la hora T, Mm, y durante un año. Yo personalmente valoro mucho esa experiencia y creo que la cantidad de iniciativas, propuestas y cosas que salieron de ahí fueron sumamente valiosas, no solo para el curso, sino para la escuela como tal. ujú. ¿Qué recordás vos de esa huelga famosa que fue una huelga de 21 días, que fue la huelga más larga de la historia de la Universidad de Costa Rica? Sí, bueno, como habíamos hecho o dicho como antecedente, la Escuela de Psicología se separa del Departamento de Ciencias del Hombre y se establece como escuela, pero con muy pocos recursos. En primera instancia no teníamos un edificio propio y no lo tuvimos por años. Siempre Ciencias Sociales tuvo su asiento en el edificio denominado de aulas. Este, los tiempos docentes no eran suficientes porque anteriormente pertenecían al Departamento de Ciencias del Hombre, aunque se trajeron para la escuela, no fueron suficientes. Y entonces había una enorme precariedad en términos de puestos docentes, en términos de libros. Hay que acordarse que en esa época era el libro o el libro, Ujú, ¿verdad? Y a veces para un grupo de 15, 20, 30 estudiantes habían dos o tres ejemplares de un texto ujú, y eso era lo que había. Y entonces era sumamente concurrido y competido ese texto. Si unos compañeros, unas compañeras lo sacaban de la biblioteca, ya no había para los demás, eso pasaba. ¿verdad? Eso ocurría y era muy frecuente. Además, no había una cantidad suficiente de textos, no solo en cantidad, sino en calidad, en autores, en tendencias, en especializaciones, etcétera. No habían laboratorios, este, y en fin, se trabajaba con una gran carencia. Resultado de esa huelga que efectivamente ha sido, no sé si a este momento, pero por años o incluso a este momento, de las huelgas más largas de la historia de la Universidad de Costa Rica, este, se logró una negociación con el Consejo Universitario y se dieron plazas docentes, se dieron espacios en el edificio de la facultad y se dio una dotación de presupuesto para compra de libros, entre otras cosas. Y los Creo que fue, laboratorios también. y los laboratorios, sí, por supuesto. Creo que fue el arranque infraestructural, Ujú, ¿verdad? Para la carrera que tenemos en este momento. Fueron crear las condiciones materiales para el desarrollo de la carrera, ujú. de la escuela. Esa toma se dio a raíz de un aumento en el costo de la matrícula. Había, hay que decirlo con toda claridad, un sector del movimiento estudiantil que estaba a favor, ¿verdad? Y otro sector del movimiento estudiantil que nos opusimos. Los compañeros que nos opusimos tomamos el edificio de la facultad, en este caso, el edificio de Ya, de pues. aulas, ¿verdad? Como lo conocemos ahora, el viejo edificio. Este, Posteriormente se retomaron las instalaciones deportivas por parte de los estudiantes de educación física, así se llamaba en ese momento la carrera, y también los estudiantes de educación cerraron el edificio Ujú. de la Facultad de Educación. Fue un momento importante. Este, Tal vez como un dato curioso, la universidad trabajaba en Semana Santa, lunes, martes y miércoles de mediodía. Este movimiento coincidió con el inicio de la Semana Santa y el entonces rector de la universidad, don Claudio Gutiérrez, pagó, no voy a decir, la universidad pagó
Una una cadena cadena de de radio televisión. y televisión, ¿verdad? Se refirió en términos generosos, pienso yo, al movimiento, obviamente poniéndose, ¿verdad? Y decretó que la universidad iba a cerrar las puertas durante toda la Semana Santa. Esto incidió políticamente para que nos golpeara, para que nos Claro, quitara base social de apoyo. Y yo después de escuchar la cadena de radio y televisión, lo llamé a la casa, había conseguido el teléfono y me dijeron que no se encontraba. Yo le dije a la persona que contestó, ignoro quién era, que me presenté y que era uno de los estudiantes que había tomado el edificio que queríamos hablar. En ese momento el ausente contestó, ¿verdad? apareció. Y hablamos brevemente y yo le dije, don Claudio, queremos negociar la entrega del edificio. Y me dice, perfecto, mañana a las 8 de la mañana en la rectoría. Ya era un poco tarde en ese momento. Y bueno, fuimos a la rectoría. Los términos de la negociación fueron muy simples porque ya el movimiento Estaba estaba desgastado, muy desgastado, estaba muy golpeado. muy desinflado. Y entonces todo lo que negociamos fue que no nos echaran de la universidad, a lo Mm, cual don Claudio con gran garbo nos dijo, ese no es mi estilo, ese no soy yo. no. Bueno, con esa palabra fuimos a entregarle el edificio. En el edificio habían unas 250 personas que estábamos allí y que habíamos estado durante varios días. Este, y afuera, no exagero, habían unas 15 a 20 mil personas. Para dimensionar el tamaño del movimiento, todo el frente del edificio, ¿verdad? La plaza 24 de abril, las gradas, El el pretil, pretil, todos los pisos del los balcones. edificio, sí, hasta la azotea de estudios generales, y frente a la biblioteca, ¿verdad? Toda esa explanada eh, donde está hoy don Rodrigo Facio, Y la fuente del estaba cisne del otro lado. Fuente, etcétera, todo eso estaba repleto de gente. Bueno, a mí se me ocurrió que, dado que estaban muy crispados los ánimos a favor y en contra, lo mejor era, no estaba hablando de nosotros, sino del Consejo Asesor de la Facultad, valga decir, el decano en ese momento y los directores y directoras de escuela encabezaran la salida y que nosotros, formados en dos hileras, ¿verdad? Para protegerlos. Saliéramos, ¿verdad? Y se creó un corredor de protección Mm, justamente a la salida del edificio. mm. Ya organizado eso, vamos a salir, pero no aparecen las llaves. La puerta principal del edificio, el portón estaba con un candado y no aparecían las llaves y nadie sabía quién las tenía. Estábamos en eso, duramos un rato ahí y en eso siento una mano por detrás que me dice, Manuel, si no abren las puertas y me dejan salir, me voy por secuestrado. Y en eso veo yo a don Claudio Gutiérrez, Ah, ¿verdad? Y lo primero que pienso es, bueno, esto de secuestrar un rector debe ser una cosa muy, muy ay, seria, Dios. ¿verdad? Entonces yo le dije, don Claudio, vea, hay por lo menos 20.000 personas afuera, esto es muy serio, muy delicado, estamos organizando la salida. Y en eso aparece una mano y le dice al señor rector, aquí están las llaves, denos un momento mientras terminamos de organizar esto. Mi buen amigo Eugenio Polanco, ¿verdad? Y entonces don Claudio se guarda las llaves en un saco entero, en una de sus bolsas, y yo después discretamente le digo, Eugenio, ¿usted tenía las llaves? Y me dice, está loco, son las llaves de la casa mía. Dichosamente aparecieron las llaves, ¿verdad? Se abrió el edificio, ya estábamos formados para salir y don Daniel Flores me dijo, muerto de miedo, a otro que estaba muerto de miedo, que era yo, Ajá. Manuel, ¿usted cree que pase algo?
Y yo le dije, Daniel, que siempre he oído esa camaradería, esa cordialidad con Sí, Daniel, con todo el Daniel. respeto. Sí, claro. Y yo le dije, Daniel, aquí puede pasar cualquier cosa. Y como buen Cartago, se encomendó a todos los santos y a la protección de la negrita de los ángeles. Y bueno, así Salieron. salimos, etcétera. La estrategia funcionó, fue apoteósico. Hay, sí, en los diarios de circulación nacional, Sí, todos, hay fotos muy hay fotos, bonitas. etcétera. Están todos los medios de comunicación, radiales y televisivos, etcétera. Y bueno, ahí salimos. Yo estuve una semana sin ir a la casa. Esto me afecta un poco. Cuando llegué a la casa, me abrió mi mamá, pues me había visto por televisión y me dijo, ¿quiere comer algo? Yo le dije, sí, quiero comer. Conmigo, amigos, mames. 2 semanas. Nunca me dijo nada, nunca me recriminó nada, pero fue un momento Claro, muy importante, muy emotivo. muy emotivo. No, muchas gracias a vos, Priscila, y muchas gracias a ustedes por atender a esta entrevista. Hay mucha gente, no solo yo, que tiene valiosísimas experiencias y creo que la cotidianidad de las instituciones, de las comunidades, se hace justamente a partir de estos hechos, de estas anécdotas, y es importante contarlas para que queden para el imaginario social y que queden también en la memoria colectiva. Mm. Y un placer haber tenido contacto con la escuela a través de Priscila y a través de este medio. Hasta pronto.